Sobre los cambios laborales que entran en vigencia hoy, el principal la reducción de la jornada laboral a la semana, que baja de 46 a 44 horas, y cambios para las empleadas domésticas, para el servicio doméstico de hombres y mujeres. Señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, buenos días, ministro, bienvenido. Muy buenos días, Néstor, me complace saludarlo a usted, a su equipo y a toda la audiencia. Gracias, ministro. ¿Cómo opera el cambio de la jornada laboral? Bajar de 46 a 44 y el año entrante baja de 44 a 42. ¿Cómo es en la práctica? Bueno, este es un proceso gradual que viene desde el año 2021, cuando se aprobó una norma en el Congreso de la República que estableció una reducción progresiva de la jornada laboral. Para ser más exactos, no es una norma que provenga de la reforma laboral. Se ajusta con la nueva ley 2466 a que esa jornada laboral, que se va reduciendo progresivamente hasta las 42 horas semanales, tenga que distribuirse en los días que se elaboran en la semana, en jornadas que no pueden sobrepasar las 8 horas diarias, jornadas diurnas entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Y eso es lo que empieza a ocurrir a partir de hoy, porque la jornada laboral se reduce de 46 a 44 horas, como tú lo has indicado. Sí. Y el año entrante esa reducción será de 44 a 42 horas semanales, que además es una megatendencia, es una tendencia mundial de reducción de la jornada laboral en los países del mundo democrático. Ministro, ¿es automático o hoy las empresas tienen que notificarle a los trabajadores algún cambio en esos horarios? No, los trabajadores con sus empleadores deben acordar a partir del día de hoy cómo distribuyen la jornada laboral semanal. O lo hacen de manera individual, o lo hacen o lo han hecho en las convenciones colectivas o en los acuerdos colectivos entre trabajadores, sus organizaciones sindicales y las empresas. Ministro, hay una pregunta muy recurrente de los trabajadores colombianos y es ¿qué pasa con la hora de almuerzo? ¿La hora de almuerzo está por dentro de estas 8 horas diarias o por fuera de esas 8 horas diarias? No, señor, la hora de almuerzo está por fuera de las 8 horas diarias. A lo que sí tienen derecho los trabajadores, ustedes, los que trabajan en un estudio, haciendo labor periodística, o cualquier trabajador, es algunos periodos cortos de descanso, de pausas activas, de tal suerte que se mantengan también y se garanticen unos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, que además redunda en aumentar la productividad de los trabajadores de sus empresas. Ministro, ¿qué cambia a partir de hoy en la relación laboral alrededor de las empleadas o del servicio doméstico en Colombia? Bueno, hay un convenio, que es el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que se pronuncia además sobre la formalización y los estándares mínimos que debe haber en la contratación de las trabajadoras del servicio doméstico y de los trabajadores, porque también hay hombres, aun cuando sea, en el caso colombiano, en menor proporción, el 90% son mujeres, en relación con ese tipo de actividad. Se recomienda en ese convenio y también en la norma incorporada en la reforma laboral, el contrato por escrito registrado, en este caso ante el Ministerio de Trabajo, de tal suerte que se eviten los abusos que son comunes cuando se establecen contratos de manera verbal. Y ese contrato laboral pues debe cumplir con las formalidades de ley, con las exigencias de ley, en materia de jornada laboral, en materia de estabilidad laboral, en materia de prestaciones sociales, de protección en riesgos laborales, cesantías, vacaciones y demás. Sí, pero ministro, ese contrato, dice usted, debe ser por escrito y registrado en el Ministerio de Trabajo. Quiere decir, para estos efectos, ya no es suficiente el contrato, lo que se llama técnicamente el contrato realidad. El contrato realidad es cuando no hay un contrato escrito, pero las partes tácitamente se comprometen a cumplir unas normas. Sí, pero en cualquier circunstancia debe registrarse ese tipo de contrato ante el Ministerio del Trabajo, para que el Ministerio pueda ejercer su labor de inspección, vigilancia y control y de seguimiento a ese tipo de contratación.
es lo que vamos a habilitar o estamos en el proceso de habilitar desde el Ministerio del Trabajo, digamos un mecanismo, una plataforma tecnológica, un mecanismo digital para que el contrato se registre ante el ministerio, o sea, un contrato por escrito, preferiblemente, o una contratación verbal que tiene en todo caso que dar cuenta de las condiciones que se exigen para todo contrato laboral en Colombia. Sí, ministro, casi le estoy preguntando en primera persona mi situación personal, pero yo creo que hay personas que tal vez pueden estar en la misma condición. Tengo una señora en la casa que nos ayuda con unos trabajos, que trabaja hace muchos años con nosotros. No hay un contrato escrito, pero se le pagan todas las prestaciones. ¿Qué pasa si no hay un contrato escrito o registrado ante el Ministerio de Trabajo? Ese tipo de contratación en todo caso tiene que registrarlo. Nosotros vamos a establecer un formato para ese tipo de contratos, digamos, de tal suerte que quede el registro ante el ministerio que hay un acuerdo entre dos partes, entre un empleador y un empleado o empleada, que garantiza que se cumplan los derechos laborales de todas las personas. Sí, pero ministro, ¿cómo registran un contrato verbal? Es decir, ¿manda un certificado notarial o juramentado? ¿Cómo lo registra? Puede llenar un formulario, por ejemplo. Eso es lo que estamos... o sea, no está claro todavía. Estamos en ese proceso... ¿Me habla quién? Perdón. Felipe Zuleta, ministro. Felipe, qué pena. Felipe, un abrazo. No se preocupe, señor. Eso es lo que estamos en proceso de reglamentación y de acondicionamiento en el Ministerio del Trabajo, porque entenderán ustedes, esta es una norma que está recién expedida. El pasado 26 de junio fue sancionada por el presidente de la República. Pero, ministro, mire lo que dice el artículo 33 de la reforma laboral recientemente aprobada. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en un término de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, desarrollará los lineamientos para crear un sistema de información para dicho registro. Ahí cierro comillas. Entonces, si no está el sistema para registrar los contratos, ¿qué puede hacer la gente en el entretanto, ministro? No, por supuesto que si no hay el sistema, pues la gente no tiene dónde registrarlo, eso es obvio, digamos. Lo que hay que hacer, digamos, es, si lo prefieren, y en lo posible, preferiblemente, es lo que recomendamos desde el ministerio, pues formalice de cualquier manera esa vinculación laboral con la persona que trabaja en su casa y establezca las condiciones de ese tipo de contratos. Vinculación laboral que tendría que reportarse en un contrato, ministro, inclusive si es una empleada por horas o por días, que suele pasar mucho en este tema de la contratación para el servicio doméstico. Sí, la interpretación que nosotros tenemos en el ministerio es que si es un contrato por días, también debe formalizarse, digamos, esa contratación por días, y debe establecerse el pago de prestaciones sociales y de seguridad social proporcional a esa contratación por días. Si el trabajador tiene varias vinculaciones de ese tipo, pues tendrá igualmente varios acuerdos laborales que se formalizan o se celebra un contrato, se formalizan de cualquier forma, digamos, entre empleador y trabajador, de tal suerte que exista una base de protección social para esa persona y exista un proceso de formalización. Yo le quiero decir que en Colombia hay 700.000 trabajadoras del servicio doméstico, el dato que tenemos en el ministerio. Tengo el mismo dato, ministro. Y de esas, el 83% están en condiciones de informalidad. Y por supuesto, todos sabemos las situaciones de abuso permanente en ese mundo. Pero perdone, le pido una precisión ahí, ministro. Usted me dice condiciones de informalidad. ¿Es diferente condiciones de informalidad a que rija para ellas un contrato realidad? Bueno, es probable que lo más exacto sea lo que usted esté diciendo, pero en todo caso no tenemos ningún control sobre ni ningún tipo de vigilancia sobre ese tipo de acuerdos laborales,
en el que seguramente una alta proporción sea en condiciones de informalidad, sin prestaciones sociales. Las internas, por ejemplo, trabajan más de 8 horas por lo general, o en buena parte, o en buena parte de las personas vinculadas de esa manera. Claro. Ministro, pero para precisión y para que quienes nos ven y nos oyen a esta hora tengan claridad, hoy no está funcionando el sistema, es decir, hoy lo que podría hacerse, según lo que plantea el gobierno, es la formalización del contrato, si así se logra acordar entre el empleador y el empleado doméstico, pero todavía no está diseñado el esquema para ir a registrar esos contratos que están hoy vigentes. Sí, la ley nos da un tiempo de un año. 12 meses, lo que decía Víctor. Sí, de un año. Estamos en ese proceso para que esa plataforma empiece a funcionar lo más pronto posible, no esperarnos hasta un año, y para que la gente tenga claridad, digamos, cómo registrar el tipo de contratación que tienen con su trabajadora en su casa, que además desarrolla un trabajo del cuidado absolutamente vital e importante para muchas familias en Colombia. Sí, ministro. Según los artículos 75 y 77 del Código Sustantivo del Trabajo, en los contratos laborales verbales había dos grandes ventajas. Uno, que no existía el llamado periodo de prueba, que si alguien a los 3 meses no sirve, se puede votar sin necesidad a indemnizar. Y dos, que siempre eran, por definición, contratos a término indefinido cuando eran verbales. ¿Qué implica esto para esos más de 600.000 empleadas domésticas que hay en el país, el obligar a sus empleadores a tenerlas que mover a un contrato por escrito, tanto en términos de periodo de prueba, como también como de que tienen que tener ahora un contrato que difícilmente, pienso yo, ministro, será indefinido como lo era cuando era en el caso verbal? Bueno, acabo de decir que el contrato, si es verbal, debe formalizarse para su inscripción ante el Ministerio del Trabajo. Y esa formalización puede ocurrir, por ejemplo, con el lleno de un formulario que ese sistema o esa plataforma deberá contener. Así que el contrato verbal se mantiene, solo que para efectos de la inspección, vigilancia y control del ministerio, de las condiciones laborales de ese contrato o de esa relación contractual, pues se formaliza, si se quiere, a través de un formulario facilitado por el ministerio. Y en segundo lugar, en todo caso, la ley 2466 establece que la regla general de la contratación laboral en Colombia será el contrato a término indefinido, y que el contrato a término fijo operará hasta por 4 años, y el contrato de prestación de servicios será cuando las circunstancias así lo ameriten. Claro. O cuando sea posible ese tipo de contratos. Sí, ministro, déjeme insistirle en las personas que tienen hoy una vinculación, una contratación por días, por horas. Quiero ponerle el ejemplo de un jardinero que tiene hasta 10 patronos en un condominio donde trabaja por horas, donde trabaja por días. ¿Cómo se hace la distribución? ¿Cómo se hace el reparto de las prestaciones sociales? La distribución y el registro de las prestaciones sociales en el caso del jardinero que tiene 10 casas como clientes. Como está ocurriendo hasta ahora, es que eso no lo modificó la ley 2466. Usted puede cotizar ese tipo de prestaciones proporcionalmente a el tiempo laborado, por semanas, por quincenas o por meses, ¿no? Porque lo que también reiteró la ley 2466 es conservar una base de protección social. No puede ser que porque la persona tenga 4 o 5 trabajos, entonces la persona quede desprotegida desde el punto de vista de sus prestaciones sociales, de su salud, de sus pensiones, de sus riesgos laborales, como en el sector, digamos, público y privado, con contratos de prestación de servicios. Pues hay muchos periodistas incluso que tienen varias vinculaciones al mismo tiempo, o profesionales que tienen 2, 3, 4 contratos de prestación de servicios. Pues tienen que estar protegidos desde el punto de vista de su seguridad social y de sus riesgos laborales. Así ocurre hasta ahora y así seguirá ocurriendo. Ministro, para todos estos efectos, ¿va a haber multas
¿O qué pasa con la gente o con las familias que no cumplan con estas nuevas condiciones? Vean, le agradezco la pregunta, Néstor, porque es que salió una nota de prensa, voy a decir exactamente el medio, el diario El Tiempo, ¿no? Que de manera irresponsable, no sé si un periodista sin consultarle a sus editores, hizo una nota titulada también, digamos, de manera poco responsable, generando un pánico innecesario, en el sentido de que el ministerio iba prácticamente a allanar 50.000 familias y que iba a establecer multas hasta de 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Y pues eso no es cierto. Esa nota la hicieron con inteligencia artificial. Me imagino que es un programa de inteligencia artificial muy poco inteligente, ¿no? Y eso, digamos, no es cierto, quiero aclararlo. El ministerio tiene competencias de inspección, vigilancia y control, no solo para estos asuntos de las trabajadoras del servicio doméstico, sino en general para el mundo del trabajo. Son competencias que vienen desde el Código Sustantivo del Trabajo de 1949 y tiene también, digamos, facultades sancionatorias, depende de las circunstancias y de la gravedad de los hechos, pero estas investigaciones administrativas que realiza el ministerio, pues definen si, por ejemplo, se establecen acuerdos entre empleador y empleado. Hay un mecanismo que se utiliza comúnmente en el ministerio, que es un mandato además ante la OIT, o de la OIT, que es el del diálogo tripartito entre Estado, trabajadores y empleadores. Y en general, digamos, hay que preferir los mecanismos de arreglo directo. Pero, entre ministro, empleador y empleado, perdóneme entonces. Y planes de mejoramiento y demás. Entonces, quería... Me parece bien, ministro. En conclusión, ¿no es cierto que usted o el Ministerio de Trabajo vaya a hacer inspecciones de trabajo en las casas de los colombianos? A no ser que hayan quejas y denuncias graves establecidas o conocidas por el ministerio, que provengan del empleado o que estén suficientemente documentadas. Claro, porque usted en la corrección de esta nota periodística, ministro, dice: no, pero haremos inspecciones visitando hogares hasta la puerta e implementando un manual de autoinspección laboral. ¿Eso qué significa, ministro? Por ejemplo, en los conjuntos residenciales podemos hacer este procedimiento a través de los consejos de administración, porque de lo que se trata es que en esta primera fase, ¿no?, hagamos una actividad pedagógica para que además los hogares y los jefes de hogares y los empleadores sepan cuáles son los alcances de las normas que acaban de ser expedidas y cuáles son los compromisos que tiene Colombia en relación con el trabajo doméstico. Sí, ministro, hablaba usted de que los contratos a término fijo solo podrán ser hasta 4 años y de ahí deberían o tienen que pasarse a término indefinido. ¿Esos 4 años cuentan a partir de la promulgación de la ley o son retroactivos? A partir de la ley, de la expedición de la ley. Sí. De la sanción de la ley. Claro, ministro, pero quiero preguntarle por una cosa. Cuando una empleada doméstica no tiene un contrato laboral formal, en este caso ya tiene que ser por escrito y no le pagan las prestaciones sociales, tradicionalmente ponía una demanda ante una defensoría del pueblo que por lo demás la asistían gratis con un abogado de oficio en esta materia. ¿Todavía ese camino sigue estando vigente y abierto? ¿Pueden las empleadas domésticas que no están recibiendo el pago tal y como Dios manda acudir a una oficina de la Defensoría del Pueblo, o ahora es otro camino vía precisamente su ministerio? No, las labores de competencia, las labores de inspección, vigilancia y control son competencias del ministerio. La Defensoría pues acompañará a esa persona, pero terminará la Defensoría acompañando a esa persona ante un inspector de trabajo o ante una oficina del Ministerio del Trabajo. Así que la persona puede hacerlo además de manera virtual, ¿no? Podrá hacerlo de manera virtual y puede hacerlo de manera virtual. Nosotros acabamos de lanzar un programa de conciliación virtual en el Ministerio del Trabajo
que le permite a las personas, a través de su teléfono celular, por ejemplo, acudir a 154 despachos virtuales del Ministerio del Trabajo. Así que o lo puede hacer acudiendo y solicitando el acompañamiento de la Defensoría. Para eso es la Defensoría del Pueblo, para acompañarla en la defensa y en el reclamo de sus derechos, pero en todo caso, la competencia de investigación administrativa sobre cualquier irregularidad en esta materia está en manos del Ministerio del Trabajo. Ministro, intento trasladarle aquí algunas de las muchas preguntas que estoy recibiendo sobre las internas, lo que se llama en el lenguaje del servicio doméstico, las internas, que son las señoras que viven en la casa, que tienen, por supuesto, unos horarios diferentes. Para ellas, que yo creo que además están un poquito en extinción, pues porque cada vez es más difícil encontrar y decidir esa relación laboral. ¿Qué cambia con la nueva reforma laboral, ministro, sobre horarios, sobre derechos, sobre competencias? Pues que para ellas debe aplicar las mismas reglas de juego que aplican para todo trabajador. Así sea interna, pues tendrá que acordar con su empleador su horario de trabajo, su hora de descanso para el almuerzo, tendrá que acordar si trabaja los dominicales, los festivos, si trabaja después de las 7 de la noche, etcétera, 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 lo que corresponde, digamos, a los derechos que tiene todo trabajador en Colombia, así viva internamente con su empleador. Es decir, ministro, no hay como una especie de reglas diferentes para los trabajadores del servicio doméstico, sino que todo esto que quedó aprobado en la reforma laboral también aplica para este tipo de labores, es decir, reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, recargos dominicales y festivos al 100% en algún momento, que la jornada nocturna arranque a partir de las 7 de la noche en algún momento. ¿Todo eso también debe quedar en ese contrato con los trabajadores del servicio doméstico del que estamos hablando? Claro que sí. ¿Y por qué no, digamos, debería ocurrir esa misma circunstancia? Pues sobre todo para la persona a la que nosotros le delegamos el cuidado de nuestra familia y nuestro propio cuidado. Así que es una trabajadora y un trabajador como cualquier otro trabajador que presta un servicio, que desarrolla una labor que debe estar reglada por la ley, como así lo ordena el convenio 189 de la OIT. Ministro, tengo una pregunta reiterada de algunos oyentes que no son empleados ni empleadores, pero que sí quieren saber detalles de ese registro que ustedes van a llevar en el Ministerio de Trabajo, de los contratos. ¿Qué datos van a tener ustedes de las empleadas domésticas? ¿Qué datos van a tener en el gobierno de los empleadores de estas personas? Estamos definiendo ese asunto con el Ministerio de las TICs. Por supuesto que no nos podemos anticipar, pero en todo caso los datos que se soliciten tienen que también cumplir unos mínimos de protección de datos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y de restricciones. ¿Pero eso no terminaría siendo un empadronamiento por la puerta de atrás, ministro? No, pero no te anticipes a algo que todavía no conocemos, ¿no? Ni tú ni yo. ¿Usted espera tener esa reglamentación pronto, ministro? Sí, estamos trabajando a marchas forzadas para que los ciudadanos y los colombianos y colombianas, incluso a través de ustedes, de estos medios informativos tan importantes para el país, tengan claridad absoluta de cómo operará esta nueva realidad para el trabajo doméstico, que es tan importante para muchas familias. Es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, una pregunta final para terminar esta entrevista. Le agradezco estos minutos sobre D1. D1 es una empresa, una nueva cadena de tiendas en Colombia, grande, que ha crecido, que es propiedad del Grupo Santo Domingo. Blue Radio hace parte del mismo grupo empresarial. Hecha esa claridad, ministro, ¿qué es lo que han encontrado ustedes sobre D1? Y le pregunto si vio el comunicado de respuesta de D1. Sí, vi el comunicado, lo recibo, digamos, de manera positiva, porque creo que abre un escenario de diálogo. Nosotros incluso
Tenemos previsto reunirnos con las directivas de D1, ojalá esta misma semana, porque de lo que se trata es de que, hechos los hallazgos, podamos acordar con ellos y con las organizaciones de los trabajadores y los trabajadores un plan de mejoramiento que permita atender muchos de estos problemas que son de riesgos laborales en las tiendas que están regadas a lo largo y ancho del país, y que además se permitan proteger y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de esta importante cadena de tiendas que ofrece un importante servicio de suministro de bienes y de servicios a los ciudadanos y ciudadanas en Colombia. Dice D1 que esto es un ejercicio sin precedentes, esta inspección, este intento de control del Ministerio de Trabajo del gobierno. ¿Esto es cierto, ministro? Pues esta es una labor que obedece a más de 100 quejas que recibimos en el ministerio. Y como eran tantas las quejas, pues decidimos que era mejor agruparlas y desarrollar una labor de inspección, vigilancia y control, escogiendo, digamos, un número de tiendas, una muestra representativa, de tal suerte que nos permitiera, si es un problema colectivo o, digamos, generalizado en las tiendas, pues también abordarlas con el mismo nivel de responsabilidad que ello implica. Sí. ¿Inspecciones y diálogo que seguirán, ministro? No, ya las inspecciones terminaron. Ayer presentamos el informe y los hallazgos, que están agrupados más o menos en 5 grandes ítems, y procederá ahora una reunión con las directivas de D1 y un escenario tripartito con los trabajadores y con las directivas de las tiendas, y con ello pues acordaremos un plan de mejoramiento, y aquellos asuntos que sean de mayor gravedad pues tendrán un curso desde el punto de vista de sus investigaciones administrativas ante las inspecciones de trabajo del ministerio. Sobre lo cual estaré muy atento, por supuesto. Ministro, gracias por estos minutos. Le deseo un feliz día. A ustedes muy amables. Muchas gracias. Antonio Sanguino es el ministro de Trabajo de Colombia.